Bueno, no sé, usted siempre dice eso, pero al final siempre se acuerda de todo. Más o menos, Melanie. Bienvenidos nuevamente al taller de nivelación en matemática. Esta es la sesión número 8, ya casi vamos por la mitad. El tema que vamos a ver hoy es inecuaciones. Como siempre, les traigo la agenda del día, conocimientos previos, que simplemente es como recordar algunas cosas que hemos visto, rápidos, por encimita y listo, porque de hecho lo acabamos de ver, ecuaciones, factorización y ese tipo de temas. Como segundo, bueno, ahí está al revés. Segundo paso es, vamos a trabajar con inecuaciones. Y el tercer paso, vamos a hacer una pequeña práctica. Y por último, el cierre de la sesión, donde la tarea número 4 queda pues cancelada, las listas de ejercicios ya están y el diagnóstico seguramente se los habilitaré entre hoy y mañana. Entonces, conocimientos previos. Yo necesito que recuerden factorización, es decir, los diferentes tipos de factorización. ¿Recuerdan? Inspección, fórmula general, diferencia de cuadrados, dos fórmulas notables que se utilizan muy comúnmente, factor común, agrupación y agrupación. Entonces yo necesito que recuerden esos temas de factorización. Ahora, trabajar con expresiones algebraicas y cómo operarlas los hemos venido viendo desde la primera clase, ¿verdad? Cómo sumar binomios, cómo multiplicar fracciones, cómo dividir polinomios. La división sintética, que es muy importante y la hemos venido repasando poco a poco, entonces para que la tengan en cuenta. Y de hecho yo les subí unos apuntes en las primeras sesiones sobre división sintética, cómo hacerla, cómo ver qué ejercicios necesitan de ella y cuándo aplicar ese método. Ahora, estos cuatro temas los vimos justamente en la clase pasada. ¿Cómo resolver ecuaciones lineales? ¿Cómo resolver ecuaciones cuadráticas? Que básicamente es usando estos pasos. ¿Lo ven? Por eso tienen como un sentido lógico. Luego, ecuaciones polinomiales. Ya recuerden que las ecuaciones polinomiales son las de grado 3, grado 4, grado 5 y así sucesivamente. Y las ecuaciones racionales, que recuerden que era que la variable esté en el denominador. Entonces puede ser, qué sé yo, clase 2, ¿ok? Esos son como los conocimientos previos que necesitan recordar. Ahora, si hay alguno que ustedes dicen que no les quedó claro, es el momento que me lo digan en este espacio. Si no, yo voy a asumir que todo está perfectamente en estos temas. Entonces, hablen ahora o callen para siempre. Sí, no. Profe, o sea, yo, pues, bueno, estuve obviamente esos últimos, como que no tanto, ¿verdad? Pero todo bien ahí, yo creo que yo me pongo al día después para que no pierda tiempo ahorita. Ok. Bueno, rápidamente, ecuaciones lineales son las que se comportan de esta manera. ¿La ves? De grado 1.
Ecuaciones cuadráticas Ok. que se comportan de esta manera. De grado 2. Ecuaciones polinomiales, justamente lo acaba de decir. Ecuaciones que tienen grado 3 o más allá de él. Entonces puede ser, qué sé yo, x a la 4 menos 3x más 2 igual a 0, ¿verdad? Esas son ecuaciones polinomiales. Las racionales tienen la variable ya sea en el numerador y denominador o solo en el denominador. Entonces puede ser 1 sobre x a la 2 menos 1, que en este caso puedes ver que en las ecuaciones racionales pueden haber lineales, cuadráticas o polinomiales en el denominador. Siempre también podemos encontrar este tipo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Las racionales. Y Ujú, la idea ahí es buscar qué es X, ¿o sí, no? Ok, tienes que buscar quiénes hacen cero el denominador para excluirlos del dominio. ok, ok. Y digamos, en esas, la incógnita, digamos, Ujú. no puede estar en el numerador, solamente o en ambos o solo en el denominador. Se Pero como pueden solo ambos. en el numerador, no. Ah, o sea, si solo está en el numerador, Ajá, solo en el numerador. entonces no es una ecuación racional. Puede ser que si es esta, x a la 2 sobre 3, es una cuadrática. Ok, ok, entiendo. Gracias. Yo igual, digamos, yo tampoco vine a la de ayer, yo te había escrito, entonces sí Sí, veí la clase, sí me pero acuerdo. Las para dos serle Melanis. muy, para serle muy, muy honesta, la vi como, llegué muy tarde y así, entonces la estaba viendo como a medianoche y yo me estaba durmiendo, entonces Ok. le puse atención más o menos. Y ok, está bien, es sincero, no pasa nada. Entonces, más que todo, esas eran las ideas de las ecuaciones. Buscar equivalencias entre ellas, eso sí, presten atención a las propiedades que les dije, que básicamente eran como tres. La del teorema de, del cero y las otras dos propiedades sobre las restricciones y listo. Entonces, para que lo repasen ahí un poquito. Con los otros temas ya no hay inconvenientes. ¿Qué dicen los demás compañeros? Mira, yo no sé, o sea, es que en cuestión de teoría, o sea, yo casi que puedo decir sí, me lo sé súper bien, pero luego a la hora de ponerlo en práctica me cuesta un poco. Pero, o sea, en teoría sí lo entiendo, simplemente me cuesta a la hora de ponerlo en práctica, pero yo ¿Cuál te creo que cuesta? siempre. Mm, no sé, o sea, digamos, en la última tarea, o sea, sabía Ajá. qué tenía que hacer, pero me cuesta un poco como encontrar las cosas. Por ejemplo, a la hora de reescribir, me cuesta un poco como encontrar qué términos tengo que cambiarlos, pero sí sé qué se tiene que hacer más o menos, digamos. Ok, sí, sí, igual si no saben por qué reescribir, vayan a la seguro con división sintética. Profe, a mí me pasa al revés, digamos, que a la hora de hacerlo sí sé, pero identificarlo con nombres o así para mí es horrible. O sea, nunca me, Otra vez, no entendí esa idea. como que me diga usted que es una ecuación cuadrática, o sea, no sé qué es una ecuación cuadrática, pero si estamos viendo el tema y tengo que hacerla, digamos, como estamos en ese tema, la puedo hacer perfectamente, es muy extraño. Bueno, como dice yo creo que mi tic sería factorización, asócienlo, la respuesta tiene que quedarme en productos. Me tienen que quedar productos sí o sí. Entonces yo sé que factoricé utilizando los diferentes métodos que ya vimos. Operaciones con expresiones algebraicas, es cualquiera, es una multiplicación, es una suma, es una resta, es una división. División sintética, sí, son de grados 3, 4 y ahí sucesivamente y yo necesito
bajarlas en unas que yo conozca, como una lineal o una cuadrática. Ecuaciones lineales, grado 1. Automáticamente asocien lo de grado 1. Es decir, la incógnita no puede tener un exponente mayor a 1. Solo es 1, nada más. Cuadráticas, ok, grado 2. Es decir, siempre, siempre se tienen que encontrar de la manera a de x a la 2 más b de x más c con a diferente de 0. Polinomiales, grado 3 en adelante. Es decir, ni lineales ni cuadráticas, entonces es una polinomial. Ecuaciones racionales, tengo fracciones y la incógnita está en el denominador. Entonces, básicamente, es lo que se tienen que aprender para poder identificar en qué estamos trabajando. Dice Obando, profe, yo aún estoy procesando el método que usted enseñó el día que dijo, era muy largo. Sí, pero tranquilos, realmente es un método de reescribir términos, solo lo van a poder trabajar practicando. Entonces, con práctica. Entonces, ese método todavía déjenlo ahí, como olvidadito. Presten la atención a lo que hemos visto en este momento. ¿Ok? Sí, me di a entender. Perfectísimo. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Mm? ¿Todo claro? Bueno, voy a asumir que sí, porque nadie dijo no. Entonces, ¿verdad? Continuamos y hay cualquier cosa yo le aviso. Profe, me quedé perdida. Ok. Entonces, ¿qué es una inecuación de una incógnita? Dirán ustedes. Bueno, la inecuación de una incógnita básicamente se trata en una desigualdad en la que hay una cantidad desconocida, que en este caso es una variable, y esta solo va a ser verdadera para determinados valores, como lo vimos en las proposiciones de ayer. Bueno, x más 3 igual a 6. Sí, para que sea verdadero, ese x tiene que ser igual a un 3. Entonces lo mismo va a pasar en una inecuación. Como les había mencionado, estas pueden ser de diferentes tipos, así como las ecuaciones. Están las lineales, las cuadráticas, las polinomiales, las fraccionarias y las de valor absoluto. Para los que vieron o los que estuvieron en la clase de ayer, se van a recordar que también existen ecuaciones de valor absoluto, pero nosotros solo las mencionamos y no trabajamos en sí con ellas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí también solamente los voy a mencionar. Esto lo van a ver en precálculo fijo, no se preocupen por eso. Entonces, se las traigo como para que lo tengan en cuenta. Igual nosotros vamos a trabajar con las lineales, las cuadráticas, las polinomiales y las fraccionarias, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta? ¿Y qué? Bueno, el objetivo básicamente es determinar el conjunto de valores de la incógnita. Es decir, que en este momento ya vamos a comenzar a trabajar con el conjunto solución. Ya no es x es igual a tal y x es igual a tal. No, ahora el conjunto solución del problema es tal. Algunos ejemplos de inecuaciones son los que se muestran en pantalla. Menos 2x más 7 sobre 5 va a ser mayor o igual que x sobre 3. Entonces ustedes vienen, realizan el proceso. Lo primero que se tienen que dar cuenta es qué tipo de inecuación es. ¿Alguien me podría decir qué tipo de inecuación es, teniendo en cuenta cómo se comportan las ecuaciones?
Fraccionaria. Fraccionaria sí, pero ¿de qué grado? Lineal. Son lineales. Exactamente, son lineales porque las incógnitas están elevadas a la 1 y no hay ninguna que esté en el denominador. Creo que esto sí ya es obvia, aunque no la hemos visto, sabemos cuál es. De valor absoluto. Exactamente. Hay un valor absoluto, es una ecuación de valor absoluto. Y estas se trabajan de una manera particular. Ahí lo van a ver más adelante. Entonces, continuemos. Las inecuaciones lineales. Bueno, básicamente se trata de despejar la variable. Así como le decimos a la ecuación lineal, totalmente. Ahora, en las ecuaciones trabajamos con iguales. En este caso, en las inecuaciones, no va a ser el mismo procedimiento. O sea, el mismo procedimiento sí, pero va a tener sus particularidades. Entonces, ahí está. Ok. Algunos ejemplos que les traje son esos que están a continuación. Entonces, de esos 4 ejemplos, podríamos hacer. ¿Cuál quieren hacer primero? Vamos en orden. Sí, Sí. en orden. En orden, ok. Tenemos menos 5x más 3. Vamos a ponerlo por acá. Esto se puede resolver por diferentes métodos, entonces yo les voy a dejar 2 métodos. Ustedes deciden cómo hacerlo. Entonces tengo menos 5x más 3 menor o igual, no, escribí más chueco. Vamos de nuevo. Menos 5x más 3 menor o igual que 11 menos 4x. Entonces aquí lo que me importa a mí es encontrar el valor de esta x. Como en este caso están en diferentes miembros de la inecuación, entonces yo necesito, como lo hacía en las ecuaciones lineales, dejar los de términos semejantes juntos. ¿Ok? Entonces eso va a implicar que menos 5x más 3 más 4x va a ser, mantengo, 11 menos 4x más 4x, como lo hemos venido trabajando. No hay nada nuevo por el momento hasta ahí. ¿Ok? ¿Lo ven? Sumé en la desigualdad el mismo valor, entonces no pasó nada. Ahora, después de haber sumado, ese 3 también lo quiero quitar de ahí. Entonces, para poder quitar ese 3, debo hacer el mismo procedimiento. Menos 5x más 3 más 4x menos 3 va a ser menor o igual que 11. Ahora esto se vuelve 0 porque son opuestos. Y el 3 que resté, también lo resto en esta parte de la desigualdad. Ahora, hacemos la suma de términos semejantes y vamos a ver, estos son opuestos, cancelan. Entonces, menos 5x más 4x menos x. Y eso va a ser menor o igual que 11 menos 3 es 8. Ahora, lo nuevo es esto. Ustedes normalmente venían y multiplicaban por un menos 1, ¿verdad? Para quitar ese signo de ahí. Pero cuando nosotros multiplicamos por un menos 1, la desigualdad me va a cambiar. Es decir, que ese menor o igual ya no se va a convertir de esa manera. Se va a trabajar como un mayor o igual. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por un negativo. Siempre que multipliquen por un negativo, se les va a cambiar la desigualdad. ¿Ok?
Entonces, ahora continuemos tal cual. Entonces, menos x por menos 1, x. Mayor o igual, 8 por menos 1, menos 8. Ah, pero la profesora dijo que ya no iba a querer que x tales valores. En este caso, yo quiero el conjunto solución. Eso quiere decir que mi x va a pertenecer a todos los valores que sean mayores o iguales que menos 8. Es muy importante que vean este igual. ¿Por qué? Porque si es mayor estricto, menor estricto, los intervalos se van a componer de esta manera. A y B. O sea, tienen que quedar abiertos. Ahora, si son mayor o igual o menor o igual, se pueden convertir se pueden ver de tres formas. A, B, A, B o A, B. Eso depende del intervalo. Ejemplo, x es mayor o igual que menos 8. Eso quiere decir que no está acotado superiormente. Son todos los valores de x que sean mayores que menos 8. O sea, básicamente van a ser las x que pertenecen del intervalo de menos 8 cerrado, que es este caso, ¿lo ven? Menos 8 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque yo no sé cuándo termina, solo sé que son mayores que menos 8. Entonces, este es el caso que yo estoy trabajando. Entonces, ahí es donde va a cambiar cuando trabajen con inecuaciones, porque puede ser que les aparezcan casos. ¿Me dio a entender? Ujú. Yo sí entendí. Ok. Los demás también. Es paréntesis abierto si no lo incluye, ¿verdad? Exactamente. Si no lo incluye, paréntesis abiertos. El infinito o menos infinito siempre tiene que estar abierto. ¿Y en qué caso sería que queden los dos cerrados? ¿O eso no pasa aquí? Sí puede pasar en las de valor absoluto. Ah, ok, sí, porque solamente pueden dar eso, ¿verdad? Ahí van a ver. O sea, para que sepan, pero ahí van a poder darse cuenta con el tiempo. Y si no, en la última sesión ahí puedo traer unas curiosidades y ahí poder trabajar con ese tipo de problemas que no vimos en clase o que no veremos por el momento. Ok. Entonces, ya que quedó claro este ejercicio, la respuesta es esta. Son todas las X que pertenecen a este intervalo. Entonces, eso está bien. Ahora, veamos otro ejemplo, ¿verdad? Traje 4 ejemplos. Intenté que no se parecieran tanto para que pudieran ver como ciertas especificaciones, aunque las lineales casi siempre se parecen. Entonces, el problema nos dice, creo que alguien tiene el micrófono abierto, iba a preguntar algo. No, asumo que no. Ok, tengo menos 7x menos 1 mayor o igual que 2x más 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agrupe los términos que sean semejantes y haga las operaciones. Y listo. En este caso, este ejercicio va a salir de una forma rápida, si no me equivoco. Menos 7x y 2x son términos semejantes. Menos 1 y 3 son términos semejantes. Entonces, menos 7x menos 1, le voy a sumar un 1 y
eso va a ser mayor que 2x más 3 más 1. Entonces, eso va a implicar menos 7x. Y ahora quiero ese 2. La única manera es que lo reste. Este se vuelve 0 porque son opuestos. Entonces, va a ser mayor que 2x más 4 menos 2x. Ahora, estos de acá son opuestos. Entonces, automáticamente queda un 0. ¿Cierto? Ok. Entonces, menos 7x menos 2x menos 9x. Ahora, menos 9x es mayor que 4. Hasta ahí todo normal, como si hubiéramos resolvido una ecuación. Ahora, vean que de nuevo nos quedó un menos 9. O sea que vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en el ejercicio anterior. Es decir, multiplique por el inverso, pero es de negativo también. Entonces, menos más. Pero esta desigualdad va a cambiar, ¿se acuerdan? Si multiplico Ok. por un negativo, cambia. Entonces es 4 por menos un 9. Ahora sí, sabemos que por ley de signos, eso se vuelve positivo. Y por simplificar, es un 1. Entonces, nos va a quedar que x va a ser menor que 4 por menos 1 menos 4 sobre 9. Entonces, ese son los posibles valores de x para que se cumpla esta inecuación de acá. Entonces, ahora sí, ¿cuál va a ser la respuesta? Claro, son todas las x que van a ser menores que menos 4 novenos. Es decir, las x que pertenecen al intervalo, como son menores que menos 4 novenos, va a estar abierto y va a ser desde menos infinito hasta menos 4 novenos. Como es estrictamente, es un intervalo abierto en ambos extremos. Profe, ¿por qué menos 1/9? ¿Perdón? ¿Por qué menos 1/9? Menos 1 sobre 9. Ah, ok, sí, porque sí, recuerden que si teníamos un 9 y queríamos que este 9 se dividiera por otro 9 y nos diera un 1, se multiplica por el inverso. ¿Lo ves? Entonces sería 9 sobre 9, entonces es igual a 1. Pero en este Ok, caso, perdón. ajá, En el anterior no pasó eso porque como era uno, entonces, aunque fuera al revés, fuera uno igual, ¿verdad? Porque es que en sí, el anterior como no pusimos fracción, pero como era uno, se exactamente, puede. exactamente. No, era menos 1, entonces básicamente solo teníamos que multiplicar por un menos 1. En este caso es un menos 9, entonces necesitamos multiplicar por el inverso y claramente quitar ese signo. Entonces aquí multiplicamos por el inverso y aquí utilizamos también ley de signos. Y en este caso, siempre que, ok, digamos, se da vuelta el cosito este del centro, sí se multiplica, básicamente, ¿no? Eh, Ok, vamos despacio. Ok, no es el cosito, ¿verdad? Es menor que, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que. Pero solo cambia si es negativo, ¿verdad? Si fuera positivo no hay ningún problema. Ajá, exactamente. Solamente si es un negativo. Porque, ejemplo, digamos que yo tengo que 2 es, no sé, 2 es mayor que menos uno, ¿cierto? Entonces es mayor que menos uno, no hay ningún problema. Esa es una proposición verdadera. Sí, Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico por un menos uno? Esto va a ser un menos 2
y esto va a ser un 1. ¿Esto va a seguir siendo mayor? No. No. Exactamente. Entonces, por eso es que el mayor que cambia a un menor que. ¿Lo ven? Siempre que sea por un negativo. Si ustedes multiplican por un positivo, ¿va a afectar en algo? Es decir, 2 es mayor que menos 1 y multiplico por un positivo, No. es mayor, se sigue manteniendo. Sí, se mantiene. ¿Cierto? Sí, Sí, sí. exactamente. Entonces solamente es cuando es negativo. Ok. ¿Quedó claro este Profe, una ejemplo? pregunta. ¿Sí? En este, igual que en las ecuaciones, uno se puede saltar pasos, ¿verdad? Es que yo sigo con la manía de saltarme los pasos de sumar a los dos lados y así. Sí, pero ten cuidado porque mira que esto es una inecuación. Podrías, en este tipo de situaciones, van a haber inecuaciones que no son lineales y vas a tener que abrir casos y entonces podrían surgir problemas. Ahora, en inecuaciones lineales no creo que haya ningún problema. Son como las más sencillas y más directas, entonces todo bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Yo creo que todo bien por ahorita. Por mi parte también todo bien, o sea, por ahorita entiendo todo. Okay. Dice el compañero, por mi parte todo bien. Ok, entonces veamos el tercer ejemplo. Nos dice 14x menos 2 menor o igual que 20x más un medio. Entonces, sigo el Ay, mismo proceso, ¿sí? disculpe, una pregunta, es como para quedar clara. Entonces, siempre se multiplica, digamos, cuando ya terminó como todo, Ujú. se multiplica por menos uno, ¿verdad? Sí, porque yo quiero saber el valor de x, no el valor de Ok, menos ok. x. Entonces, o sea, entonces sí, se multiplica por menos uno. O sea, si yo llego a esto, pues no tengo que multiplicar por menos uno. No, pero si fuera negativo, pues ahí sí. Ahí sí, porque yo quiero el valor de x, no el valor de menos Ok, x. ok. Ya, eso era. Gracias. Ok. Entonces, hago el mismo proceso. Dice la compañera, profe, no me puedo saltar pasos, saltemos unos pasos. Entonces sería 14x menos 20x menor o igual que un medio más 2. Ahora, pues hacemos la suma de términos semejantes como hemos trabajado hasta ahora. 14x menos 20x menos 6x. Menor o igual que un medio más 2. Entonces, aquí pueden utilizar lo de homogenizar o lo más fácil, como son dos fracciones bastante sencillas, o sea, un medio más 2, entonces es lo mismo que digan aquí, un medio más 2 es lo mismo que ustedes dicen de 1 más 4 sobre 2. ¿Se acuerdan? 1 por 1, 2 por 2, y entonces les queda 5 medios. Sí, es lo que a ustedes les gusta usar. Sí. Bueno, aquí eso es muy fácil de usar porque son dos fracciones bastante pequeñas, entonces úsenlo. No hay ningún problema. Entonces sería 5 medios. Ahora, otra vez nos quedó un negativo y un 6. Entonces hacemos lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, menos 6x multiplicamos por un menos y el inverso, entonces sería, inverso hoy, el recíproco, entonces sería un sexto menor, bueno, pero otra vez cambia porque multiplicamos por un negativo, entonces cambia a mayor o igual. Y ese 5 medios, tal cual,
por un menos 1/6. Ahora, se simplifica lo que se simplifica, ley de signos, x mayor o igual, ese menos 5, ese 5 medios por menos 1/6, una multiplicación como no conocemos. Numerador por numerador, denominador por denominador. 5 por menos 1, menos 5. 2 por 6, 12. Listo. ¿Se puede simplificar más? No. Hasta ahí queda. Entonces, mi respuesta va a ser todas las x mayores o iguales que menos 5 sobre 12. Entonces va a ser x que pertenece, en este caso es un intervalo cerrado porque es mayor o igual, y son todas mis x mayores que este valor, entonces va hacia infinito. ¿Sí? Sí. Sí, por mi parte. No recuerdo, no sé si me fui por un toque, pero en la anterior, la de menos 7x, menos 9, en esa dimos respuesta. Sí, Ok. siempre hay que dar respuesta, ¿verdad? Siempre, si no, entonces un punto menos. Para que lo tengan en cuenta, como diría mi profesora. Ahora, el último ejemplo. 5 menos 7x sobre 4 mayor que un quinto. Ustedes dirán, ay, profesor, parece complicado, yo no sé. ¿Verdad? No sé qué dirán. Ahora, yo para resolverlo de una manera sencilla, sería como quitar esas fracciones. ¿Cómo podría quitar esas fracciones en ambos miembros? O sea, busco el máximo común divisor. En este caso, no hay ninguna manera en que ese 4 me dé 5 y no hay ninguna manera en que ese 5 me dé 4. ¿Cierto? Cierto. Sí. Entonces lo que yo hago es, ok, multiplique estos dos, entonces me va a dar 20. Es decir, que mi denominador tendría que ser 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar por 20. 20 por 5. Vean que esto es una resta. Entonces tengo que multiplicar a ambos, no solamente a menos 7x sobre 4. ¿Ok? Eso es muy importante. Y un quinto por 20. ¿Ok? Sí. ¿Quedó claro ese paso? No, ¿por qué incluimos el 5 ahí? Ah, porque esto es una resta. Y si multiplicamos en ambos miembros de la inecuación, tenemos que multiplicar a todo, no solamente a uno. Ya. No se multiplica por un término, se multiplica por ambos. Ya, por todos los que estén ahí. Exactamente, es lo mismo que decir 20 Y por digamos, 5. digamos que no hay solamente dos términos, sino que hay tres, tendría que multiplicar a los tres también. Sí, siempre. Profe, ¿por qué es que hicimos esto y no pasamos el 5, digamos, al otro lado? ¿O qué fue? ¿Por qué pasó eso? Ok, yo les dije, vayámonos por este camino porque yo no quiero trabajar con fracciones. A mí me gusta trabajar sin fracciones. Entonces me voy por este camino, más que todo. Ah, ok, pero igual se puede hacer así como Pues, pasando el 5 y después ajá, multiplicando el 4 y así. pues sí, Ok. podría ser, Ok. no sé cómo, pero en este momento no sé cómo lo harías tú, pero podría funcionar. No es el único camino. O sea, el camino que yo seguí para esta, para esta, para esta, o para todos los ejercicios que les he dejado de las listas de ejercicios, es como yo lo hice. Ustedes pueden utilizar otro método y les va a llegar a la misma respuesta y también sirve. ¿Ok? Eso es muy importante.
Ok, gracias. En mate no hay una sola vía, ustedes van a tener varias, a menos que sea un ejercicio demasiado específico, donde sí es la misma vía para todos, pero es muy específico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago con ese 20? Lo multiplico por cada término. Entonces sería 20 por 5, o sea, porque es el primer término que necesito multiplicar, y menos, ese menos es 7x sobre 4 por 20. Y ahora, eh, 20 por 1, 20. 20 dividido entre 5, 4. exactamente. Entonces, ahora sí, veamos si hay algo más que podamos simplificar. Ese 20 por 5, no, ¿verdad? Multiplicamos. Y listo. Ahora, ese 20 y ese 4 sí se podrían simplificar, ¿verdad? Puede sacar la mitad. Ajá. Entonces nos quedaría, Menos 7x sobre 2 ah, por 10. o sea, ok, yo simplemente iba a dividir 20 entre 4, me iba a dar 5 y lo multiplicaba por 7x. Bueno, sí, también. También funciona. Entonces, escojamos la vía rápida por el momento. Entonces, va a ser menos 5 por 7x Menos 35. menos 35, ¿qué? X. Exactamente. Y ahora ya llegamos a lo que hemos venido trabajando desde el principio. Sume los términos semejantes, despeje la x. Entonces, sumo los términos semejantes y, como dice la compañera, brinquémonos unos pasitos. Menos 35x mayor que 4 menos 100. Eso implica que va a ser menos 35x mayor que menos 96. Ahora otra vez llegamos a un menos. ¿Y qué es lo que hacemos con ese menos? Quitarlo, ¿cierto? Porque queremos el valor de la x solito. Entonces, multiplicamos menos 35x por menos 1 sobre 35. Exactamente. Y Este cambia. será menor Exactamente. Menor. que menos 96 por menos 1 sobre 35. Exactamente. Pero no Profe, le Entonces, ahí faltó dejó la la X X ahí. botada. Sí. así. Ahí. Ahí está. Entonces ahora eso implica que la respuesta, vamos a ponerla por acá para que se vea, va a ser x menor, esto se cancela, menos por menos da más, entonces 96 sobre 35. Entonces la respuesta van a ser todas las x menores estrictamente que el valor que encontramos, es decir, las x que pertenecen de menos infinito hasta 96 sobre 35 abierto. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, creo que en su momento voy entendiendo. ¿Los demás también? Sí. Profe, yo, o sea, sí entendí, pero lo que no sé dónde salió fue lo del mínimo común divisor o máximo común divisor, no sé cómo se llama, porque eso nunca lo había visto. Ah, ok, ok. Nosotros tenemos eh, mínimo, no, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. O sea, profe, sí sé qué es eso, solo que nunca lo había visto cómo se aplicaba, digamos, en una Ah, inecuación. ok, ok, ok. Eso se aplica tal cual, o sea, como se aplica en cualquier ejemplo. La inecuación básicamente es porque va a estar
separado por un mayor, por un menor, mayor o igual que o un menor igual que. Pero todas las demás propiedades que nosotros hemos utilizado se utilizan tal cual. O sea, si nosotros pudiéramos usar factor común, lo utilizamos como lo hemos utilizado hasta ahora. Entonces, ¿cómo homogenizar? También, tal cual. Si nosotros tenemos dos denominadores que no se pueden, o sea, que no hay manera de que ellos me den algún valor de ellos mismos, como por ejemplo, no sé, 10 y 5, si comparten, ¿cierto? Hola, hola. Y ahí sí, el mismo 5, ¿no? Ajá, exacto, el mismo 5. Entonces yo le puedo sacar, le pongo quinta y me va a quedar 1 y 2, ¿cierto? En cambio en estos no hay manera que yo le saque un 4, porque entonces a mí me va a quedar 1, aquí me va a quedar un 5 y no me funciona. O le saco 5, que me va a quedar 1 y aquí me va a quedar 4, no me funciona. La única manera es multiplicarlos a ellos. ¿Ok? Sí, no, más o Sí, menos. gracias, profe. Lo sentí como, ¿cómo se llama? Eh, como, ajá. Pero bueno, voy a creerte. Entonces, ok. Profe, es que, o sea, sí sé eso, lo que me cuesta visualizarlo, es eso. Ah, ok, ok. Con práctica, vas a ver que sí lo vas a lograr. Todo bien. Sí se logra. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a las inecuaciones, pero ahora de la manera cuadrática. Entonces, para poder determinar el conjunto de solución de una expresión cuadrática, se va a recomendar tenerla de esta manera, como un P, que en este caso, pues es la expresión, es decir, el polinomio, de esta manera. ¿Lo ven? Ya sea mayor que cero, mayor o igual que cero, menor que cero o menor o igual que cero. ¿Se acuerdan que antes en las inecuaciones lineales no lo hacíamos de esta manera? Lo podíamos tener como un 7x menor que 3, ¿cierto? Ajá. En las cuadráticas no. En las cuadráticas ustedes tienen que buscar la manera en que este tenga que ser menor que cero. ¿Por qué? Porque al ser cuadráticas ya no se va a salir por una solución, sino que van a haber dos posibles casos. ¿Por qué? Porque es una cuadrática. O sea, esa X puede ser negativa o puede ser positiva. Entonces, la recomendación es, ok, hágala en cualquiera de estos casos que usted ve por acá, ya sea dependiendo de lo que tenga, ¿verdad? Pero déjela menor o mayor que cero. Siempre. Eso es lo que yo les recomiendo. Ahora, todas las inecuaciones cuadráticas tienen alguna particularidad. Así que yo no les puedo decir, en las ecuaciones cuadráticas utilicen inspección y les va a servir. No. O utilicen factor común y les va a salir. Tampoco. ¿Por qué? Porque cada una tiene una particularidad diferente. Ok, teniendo en cuenta eso, que nosotros queremos que quede mayor que cero, menor que cero, mayor o igual que cero, cualquiera. Entonces, este es un ejemplo. Dice, determina el conjunto solución de x a la 2 menos x menos 2 mayor que cero. Ahora, podemos hacerlo de dos formas distintas. Las dos formas se las voy a enseñar.
y pueden utilizar cualquiera de las dos va a funcionar. O sea, cualquiera, ya sea separándolo por casos o utilizando una tablita de valores. Cualquiera de las dos funciones. ¿Cuál quieren ahorita que les muestre primero? Hacerlo igual que la vez pasada, que acabamos de hacer en las inecuaciones lineales, o el nuevo método de una tablita de valores. Depende. Depende de... ¿Cuál es más fácil? Ah, es que para mí, o sea, Pero no hable como casi profe de mate porque no cuenta. qué falta de respeto. No, siendo sincera, a mí en lo particular me gusta más el método que les enseñé. Ahora, tal vez a ustedes se les haga más fácil el método de la tablita de valores. Depende. O sea, siento que ya ahí es personal, como a su gusto, a lo que ustedes creen. No Pero tanto a lo... igual vamos a hacerlo con las dos o solamente es con una ahorita. No, yo les traigo dos ejemplos. Este de acá, les traigo dos ejemplos. El uno y el 2. O sea que cualquiera de los dos voy a hacer con alguno de los dos métodos, pero ustedes deciden cuál Bueno, método ver primero. yo diría que mejor como el que acabamos de hacer, porque como lo acabamos de ver, entonces para ver si le encontramos similitudes. Ok, hagámoslos con el mismo método, dice la compañera. Entonces, ahí disculpen los mocos. Ando un poco enfermo. Ok, tenemos x a la 2 menos x menos 2. Lo que a mí se me ocurre hacer acá es, Dante, ¿estás por ahí? Sí, profe. Dale, Dante, haz lo tuyo. Ya voy, ya voy. A ver, Vamos a hacerlo por el método, vamos a llamarlo a partir de hoy, Dante Inspección. Inspección. Entonces, Dante, ¿qué? ok, ¿Cómo ya quedaría? listo. Ujú. Ya la respuesta. Ya la respuesta de una vez. Ya somos unos crack en Ok. inspección, entonces, ajá, ¿verdad? Sí. Digamos, la inspección de esto quedaría en un paréntesis x menos 2 y en otro paréntesis x más 1. Listo. Aquí aplicamos inspección, factor común, lo que ustedes quieran. Y entonces aquí ya tenemos un producto. Ahora, ¿se acuerdan el teoremita que yo les decía? Tengo A por B igual a 0. Alguno de los dos tiene que ser igual a 0. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Es lo mismo que el teorema de factor nulo, ¿verdad? Ajá, pero en este caso yo no tengo igual a 0, sino mayor que 0. Entonces, ¿qué implica eso? Eso va a implicar, voy a hacerlo por casos. Caso 1 y caso 2. Entonces, la única manera en que estos dos sean mayor que 0 estricto es que se cumpla alguna de las cosas. Uno, que digamos general, menos A por menos B va a ser positivo, entonces va a ser A por B, entonces va a ser mayor que 0. O que alguno de ellos sean negativo, sea positivo por positivo, sea mayor a 0, ¿cierto? O sea, puede ser que los dos sean negativos y se vuelvan mayor a 0, o que los dos sean positivos y se vuelvan mayor a 0. ¿Lo ven? Sí. Ujú. Entonces, eso mismo hay que seguir para esos casos. Entonces, teniendo en cuenta esa idea, la única manera en que esto sea mayor que 0 es dos casos. Uno, que x más 1 y vean muy bien, y es un y, x menos 2
Ah, pero no puse el mayor. Aquí. X más 1 sea mayor que 0 y X menos 2 sea mayor que 0. Ese es el primer caso. El segundo caso es un O. O sea, recuerden que si es I, es decir, yo me llamo Yasmina y soy profe, ¿verdad? Eso es lo que me implica el I. Ahora, el O, bueno, yo me llamo Yasmina o Yaxira. ¿Lo ven? O sea, cualquiera de los dos es válido. En este caso es un I. O sea, que se cumplen los dos al mismo tiempo. Eso es lo que implica, ¿ok? Si tengo un I, se tienen que cumplir los dos al mismo tiempo. Tengo un O, se puede cumplir cualquiera de los dos. No me importa si se cumplen al mismo tiempo o no. ¿Ok? Eso es como una aclaración. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Ya tengo que sean mayores. Bueno, entonces que sean menores. X más 1 sea menor que 0 y X menos 2 sea menor que 0. ¿Lo ven? Aquí es un no, o sea, puede cumplirse el caso 1 o se puede cumplir el caso 2. Aquí es un y, se tienen que cumplir los dos al mismo tiempo. ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Ok. Creo que sí lo entiendo. Ahora lo único es trabajar como hemos trabajado. Ahora ya este x más 1 mayor que 0 es como una inecuación lineal. ¿Lo ven? Porque ya no está de grado 2, sino solamente de grado 1. Entonces, x más 1 mayor que 0, entonces despejamos ese 1 y nos va a quedar ¿qué nos queda? Si despejamos ese 1. Menos 1. Sí, pero mayor o menor. 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 ¿Seguros? Es que no sé. Tranquilos, a ver, vamos de nuevo. Tengo x más 1 mayor que 0. ¿Qué hago para deshacerme de ese 1? Lo paso al otro lado. Bueno, pues, ajá, ¿verdad? Tengo 1 menos 1, ¿cierto? Entonces x, esto se vuelve 0 mayor que menos 1. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ok. Sí. Eso quiere decir que van a ser las x mayores que menos 1. Y x menos 2 mayor que c, mayor que 0, ¿cuáles serían? X mayor que 2. X mayor que 2. Listo. Ya hicimos el primer caso. Ahora el segundo caso. X más 1 menor que 0. ¿Cuál sería la respuesta? De x más 1 menor que 0. Sería X X menor que menos 1. Mayor que menos 1. menor. Sí, ¿verdad? Menor que menos 1, porque estamos trabajando con menor. Ahora, ¿y x menor que 2 menor que 0? Sería X menor que menos 2. Que Que menos 2 2. quedó 2, ¿verdad? Porque está el signo negativo, le sumo el Sí, opuesto, entonces cierto, positivo. cierto, cierto. Ok. Ahora, lo interesante de esto es que es un i. Entonces, eso significa que voy a sacar la intersección de esos dos intervalos. Entonces, si tengo un i en una inecuación, ¿ok? Voy a ponerlo aquí. Nota. Tengo un i en una inecuación, eso significa que es una intersección. Si tengo un o en una inecuación, eso significa que es una unión. Es decir,
del intervalo de 2 a 5 y del intervalo de -2 a 5, eso va a ser igual y significa intersección. ¿En qué momento esos dos intervalos tienen una intersección? O sea, que comparten los mismos elementos. De 2 a 5. Exactamente. Entonces sería de 2 a 5. Y listo, se acabó. ¿Lo ven? Solamente hacen la intersección. No me va a importar si el otro intervalo queda valores que de fuera. O sea, no. Es un i, haga la intersección y listo. Ahora, si yo quiero unir esto, 2,5, con de 3, de 2, no, de -2 a 2, ¿cómo lo hago? Yo quiero unirlos. O sea, ya no es intersección, es un o, unirlos. Si yo uno esos dos intervalos, ¿cómo quedaría? Menos De dos coma -2 a cinco. De 5. -2 De -2, ajá, a A 5. 5. de -2 a 5. ¿Están seguros? Miren que eso es importante. Este 2 positivo es este 2 y vean que nunca está incluido, está abierto. O sea que ese 2 no es parte de mi unión. ¿Lo ven? Sí, pero entonces, para poder, ¿cómo lo podría decir? Entonces se queda tal cual. De -2 a 2 y de 2 a 5. Y listo, se acabó. ¿Por qué? Porque no puedo unirlos. No puedo dejarlo en un solo intervalo, sino en dos intervalos que están unidos. Eso no hay problema, puede pasar. Eso es muy importante. Si yo tengo en los intervalos abiertos este, algún número que no me incluye, ese número no se me incluye, se queda de fuera y listo. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ahora, teniendo en cuenta eso, es decir, ¿cuál sería la intersección de estos dos intervalos? Las x mayores que -1 y las x mayores que 2. O sea, la intersección de esos dos intervalos, ¿en dónde va a ser? De -1 a Son las 2, x, pero a no, no, no. Son las ver. x mayores, no escuché, perdón, se cortó. Creo que se cortó. No, profe, continúa, continúa. Okay. O sea, son las x mayores que -1. Ese quiere decir que va a ser desde -1 abierto hasta más infinito, ¿verdad? Y las x mayores que 2, entonces de 2 abierto hasta más infinito. ¿Cuál es la intersección de esos dos intervalos? De 2 hacia el infinito. Ah, de 2 hacia el infinito. Entonces, ¿qué significa? Que van a ser las x mayores que 2. O ahora el intervalo de x de menos infinito a -1 y desde menos infinito a 2. ¿Cuál es la intersección de ellos dos? No intersectan, yo creo. ¿No? Menos infinito, bueno, -1. Sí, ¿verdad? Desde menos infinito a -1. Los positivos ya no están incluidos en este primer intervalo. Entonces, eso quiere decir que la intersección de ellos dos van a ser las x menores que -1. Ahora sí, únalo, porque es un o. Es decir,
Son todas las x mayores que 2. Entonces va a ser el intervalo abierto de 2 a infinito. Únalo con el intervalo abierto de menos infinito a menos 1. ¿Lo ven? Ahora ustedes dirán, profe, pero no comparten ninguno en común. Entonces esa es la respuesta. Son las x que pertenecen a esos dos intervalos. ¿Que no se pueden unir? No, no se pueden unir. Se queda así, tal cual. ¿Lo ven? La verdad, yo me perdí ahí sacando los intervalos. No entendí bien cómo. ¿Alguien más se perdió en esa parte? Profe, bueno, o sea, sí Dígame. entendí el procedimiento, perdón, sí entendí el procedimiento, pero no entendió por qué escogió el x mayor que 2 en el de la izquierda y en la derecha el menos 1 mayor que x. Ah, esto. Sí, eso. No, o sea, yo no entendí cuando sacó, digamos, de la parte de abajo, no ese paso en específico, porque eso sí lo entendí bien. Esto. Eso. Ok, vamos de nuevo. ¿Todo entendió hasta este punto? ¿Todos entendieron hasta este punto, hasta este paso? Yo sí. ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya entendido ese paso? El paso anterior no, pues porque era Yo inspección, no ¿verdad? entendí ese paso. No. Ok, vamos de nuevo. Teníamos inspección que esto de acá se iba a ver como un x menos 2 y un x más 1 por inspección. Eso creo que ahí todo el mundo bien porque aplican inspección tal cual como lo conocen. Ahora vamos a borrar esto de acá y hagámoslo de nuevo, no pasa nada. Entonces, hagámoslo de nuevo para que nos quede claro a todos y podamos trabajar bien. Ok, la única manera en que esto sea mayor que 0, y esto veámoslo como x menos 2 es un número, es un a, y multiplica a un x más 1, que es un b. La única manera en que a por b sea mayor que 0 es que los dos sean positivos, ¿cierto? ¿Queda clara esa parte? ¿Sí? Sí. Sí. Y la única otra manera en que esto sea cierto es que menos a multiplique a menos b, entonces por ley de signos, esto va a ser mayor que 0. Hasta ahí todo bien. Sí, Sí. sí, ¿verdad? Porque esto es como yo diga 2 por 3, eso es 6, entonces es mayor que 0. Ahora es como que yo diga menos 2 por menos 3, eso es 6 y es mayor que 0, se sigue cumpliendo. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, ahora ese término A y ese término B, sepárenlo solito. Es decir, que A sea mayor que A sea mayor que 0 y que B sea mayor que 0 para que se cumpla esto de acá. Y que para que esto se cumpla, menos A tiene que ser mayor que 0. Bueno, sí, espérate. Menos A tiene que ser menor que 0 y menos B tiene que ser menor que 0. ¿Cierto? Claro, se ve claro, sí. Menos A tiene que ser menor que 0, sí, porque es negativo. Menos B tiene que ser menor que 0, sí, porque es negativo. Sí. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, ahora, teniendo en cuenta eso, sepárelo como si fuera un A y como si fuera un B. Es decir, que X menos 2 es mayor que 0 y, o sea, A mayor que 0 y que B sea mayor que 0. Entonces, X más 1 es mayor que 0. Entonces, este es el caso número 1. Ahora, ustedes saben que puede ser que A sea menor que 0 y que B sea menor que 0. Entonces, un no. O sea, puede pasar este caso o puede pasar este caso.
Entonces, ¿qué significa? Que x menos 2 sea menor que 0 y que x más 1 sea menor que 0. Entonces, ahora sí, ustedes saben que puede pasar cualquiera de esos dos casos. Cualquiera. Usted no sabe cuál puede pasar. Usted solo sabe que alguno de los dos pasa. Hasta ahora sí vamos bien. ¿Me di a entender? Ujú, ahora sí. Ok. Ahora en este caso, ustedes tienen unas inecuaciones que lineales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son de grado 1. ¿Y cómo hemos resolvido las inecuaciones lineales hasta este momento? Normal. O sea, que si yo tengo un x menos 2 mayor que 0, yo vengo y es x menos 2 más 2 mayor que 0 más 2. Entonces eso va a implicar que es x, esto se vuelve 0 porque son opuestos, va a ser mayor que 2. Y listo. Esta es una respuesta. Ahora, ¿qué pasa con x más 1? Otra vez, x más 1 mayor que 0. X más 1 menos 1 mayor que 0 menos 1 más 0. Esto se vuelve 0, entonces va a ser las x mayores que menos 1. ¿Ok? Esta es otra respuesta. ¿Lo ven? Estamos resolviendo en ecuaciones lineales tal cual. Ahora, x menos 2 menor que 0. Necesito deshacerme de ese menos 2. Entonces, x menos 2 más 2. Así como sumé, entonces sumo también. Esto se vuelve 0. Entonces va a ser las x menores que 2. ¿Por qué mantengo este signo? Porque no he multiplicado por ningún menos 1. Entonces yo mantengo el signo tal cual. ¿Lo ven? Sí, no, más o menos. De mi parte, sí. Sí. Ok. Entonces, ahora que ustedes saben eso, entonces voy a hacer el x más 1 menor que 0. Entonces x más 1 menos 1. Este menos 1 se vuelve 0. X menor que menos 1. Entonces, ahora sí, simplemente ya después de que hizo este análisis, este proceso, yo lo hice directamente porque pensé que me iban a entender, pero no hay ningún problema, ustedes pueden hacerlo paso por paso. Entonces, este x menos 2 mayor que 0, ustedes saben que esta de acá es la respuesta. Entonces, x mayor que 2, este y se baja tal cual, yo no muevo ese y. Donde está este x más 1 mayor que 0, era esta respuesta. Se baja tal cual, entonces son las x mayores que menos 1. Ahora, este O que está aquí lo dejo tal cual, no lo muevo, no lo cambio, se queda ahí. Este I que está aquí se baja tal cual. Entonces, ahora sí, la respuesta de x menos 2 menor que 0 es esta. Sustituyo x menor que 2. La respuesta de x más 1 menor que 0 son las x menores que menos 1. Y ahora sí, ok, llegué ahí, llegué hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ahora me falta dar la respuesta. ¿Cómo va a ser esta respuesta? Ok, en las inecuaciones nosotros vimos que x mayor que 2 se va a comportar de la manera de las x mayores que 2. O sea, que decir 2 va acá y va a ser hasta infinito. El i se baja tal cual. Ahora, las x mayores que menos 1, es decir, de menos 1 hasta más infinito. Tal cual. Ahora, ese O se baja normal. Y vuelvo a hacer el mismo proceso. Ahora, son las X menores que 2. Es decir, de menos infinito hasta 2 y desde menos infinito hasta menos 1.
Hasta aquí no he hecho nada del otro mundo. Hemos trabajado lo mismo que en inecuaciones lineales, solamente que en este caso tengo como 4 inecuaciones pequeñitas, por así decirlo. Ahora sí, viene lo nuevo. Este I significa intersección. Si tengo un I, significa intersección. Si tengo uno, significa unión. Entonces, ahora solo vea en estos dos intervalos dónde se intersecan. O sea, dónde hay elementos que se compartan. Ustedes dicen, ok, de 2 hacia infinito. Va a ser una pequeña, digamos que recta. Ok, espérenme que Manuel acaba de entrar. Ahí. Digamos que tengo una recta. Entonces, tengo de 2 a infinito. Entonces, digamos que aquí, de 2 a infinito. Y tengo de -1 a infinito. Entonces aquí está 0 y aquí está -1. Entonces ahora tengo de -1 a infinito. Ok, ahora busque dónde se intersecan, dónde comparten los mismos elementos. Ah, aquí. Eso quiere decir que solamente es de 2 hacia infinito. La intersección de estos dos intervalos va a ser de 2, ay no pinta, de 2 a infinito. O se baja tal cual. Ahora sí, hagamos la intersección, ¿verdad? La intersección de estos dos va a ser rojo, ¿ok? De menos infinito hasta 2. Entonces vamos a poner 2 aquí, 0 aquí y -1 aquí. Desde menos infinito. Entonces va a ser de menos infinito hasta -1. Hasta ahí. Y va abierto, porque vean que no está incluido. Y de menos infinito hasta 2 va abierto porque no está incluido. Está muy grande ese abierto, pero no importa. Y hagamos lo mismo, tal cual. ¿Dónde está la intersección de ellos dos? Aquí. Eso quiere decir que la intersección de ellos dos va a ser desde menos infinito hasta -1. Y ahora nos dice en ese O, nos dice, únalos, una esos dos intervalos y esa va a ser su respuesta. El problema aquí es que ellos no se unen porque no comparten. No llegan a un punto medio donde yo pueda unirlos. Entonces la respuesta se queda tal cual. Vean esto. Es como que yo tenga esto de acá. Me dice que desde 2 hasta aquí -1 hacia más y menos infinito. Entonces sería así y así. Entonces me dice, uno de esos dos intervalos abiertos. Uno de esos dos intervalos, únalos. No puedo unirlos en un solo. ¿Por qué? Porque no comparten nada en común. Hay este espacio acá que yo no tengo. Entonces ese espacio se queda tal cual. Y la respuesta van a ser las X que pertenecen a la unión de esos dos intervalos. Y como yo no puedo unirlos porque me falta este pedacito en rojo y amarillo, lo dejo tal cual. ¿Lo ven? ¿Me di a entender? Sí, ahora sí lo entendí, como que ya Sí, con los ahora sí dibujitos quedó ya muy claro. entendí bien. ¿Qué me dicen los demás? ¿Lograron entender? Sí, perfecto. Sí, todos. Pregunta. ¿Sí? En este caso, digamos, no sé si es casualidad que la respuesta se diera con 2 y -2, que sería lo mismo si hiciéramos el teorema de cero. Digamos, si yo me quedase con lo de inspección
y lo acomodara con el teorema de cero, me daría igual 2 y menos 1. ¿Es casualidad en este o en todos pasa lo mismo? Como para cerciorarse de que la respuesta está bien. Como este paso. No, digamos, bueno, sí, algo así, de que si es casualidad que, digamos, si yo después de inspección aplicara el teorema del cero, es casualidad que me diese el 2 y el menos 1 que usé para la respuesta. No, No o sé si sea, me estoy complicando. no, recuerda que o sea, este caso se dio así porque es este ejercicio. Recuerda el asterisco que decía, cada inecuación cuadrática tiene su particularidad. ¿Te acuerdas? Sí, entonces era yo la que me estaba complicando también. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? ¿Me di a entender? Sí, profe, no, profe. Sí, De mi profe. parte, sí. Sí, ok. Entonces voy a asumir que todos dicen que sí, porque nadie me ha dicho que no. Entonces, a ver, acá, ese era un ejemplo de cómo se puede resolver. Yo les dije que hay otra manera en que se puede resolver. Entonces, ok, ¿cómo se podría resolver este segundo ejemplo? Teniendo en cuenta que, a ver, bueno, no, siento que puedo enseñarles con el anterior ejemplo, tal vez así van a ver la diferencia. Ok, veamos este ejemplo de nuevo, pero con la otra, de la otra manera. ¿Ok? Sí, Está bien, vamos a ver qué tal es este. ok. Entonces, aquí x a la 2 menos 2, pero ahora vamos a resolverlo de otra forma. ¿Cómo lo podemos resolver de otra forma? Ese x a la 2 menos x menos 2 encuentre los puntos críticos. Escuchen bien como dije, puntos críticos. ¿Ok? Muy importante. ¿Cómo podemos encontrar los puntos críticos? Iguale a 0. Igualelo a 0. ¿Ok? Y si lo igualo a 0, trabajo tal cual como una ecuación normal. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Y ahora hacemos lo que hemos hecho siempre. Haga inspección. Haga inspección. Entonces le va a quedar x más 1 y x menos 2 igual 0. Aplicamos el teorema que ya conocemos que alguno de los dos tiene que ser igual a 0. Entonces eso implica que x más 1 es igual a 0 y o, como sea, en este caso va a ser y x, bueno, era o, perdón, aquí. O x menos 2 igual 0. Ahora despejan tal cual como hemos trabajado siempre. Ese más 1 lo necesito quitar, entonces con un menos 1. Eso implica que x es igual a menos 1 y que x es igual a 2 positivo. Entonces, los puntos críticos van a ser estos dos. ¿Y para qué me sirven los puntos críticos? Dirán ustedes. Ok, los puntos críticos me van a servir para ver una tablita de valores. Más que todo. O sea, digamos que yo hago, vamos a ver, esta línea recta, así, ¿verdad? Y los puntos críticos van a ser desde menos infinito a más infinito, siempre se deja. Ahora, ustedes encontraron dos puntos críticos, x igual a menos 1 y x igual a 2, ¿cierto? Entonces deben ponerlos en la recta, menos 1 y 2. Y ahora, sepáralo, hágalo como una tablita, así,
y ve a ver qué pasa. ¿Qué pasa con cada término? ¿Me estoy dando a entender? 50-50. Ok. Básicamente es, yo tengo que x es igual a -1, x es igual a 2, lo pongo como puntos críticos y se acabó. Ahora, escoja cualquier número de ese intervalo. Es decir, de menos infinito a -1, escoja cualquiera, no importa cuál. Escoja un valor y para determinar si x menos 1 es la solución de la desigualdad, tiene que comprobar si el valor que escogió funciona. ¿Y cómo lo puede corroborar? Sustituya. Elijan algún valor que se encuentre entre menos infinito y -1. -12. A la vez, compañero quería uno grande. Uno más chiquito, compañero. -3. Ok, -3. Entonces, utilicen esto de acá. ¿Ok? Y sustituyan eso. Entonces el compañero, yo lo quiero con un x, eso, 1 igual a -3. Entonces, sustituya para ver si se cumple. A ver, sería -3 a la 2 menos -3 menos 2 mayor que 0. Entonces sería -3 a la 2. 9. 9. Ok. -3 y -3 +3. -2. Esto es mayor que 0. Sí. Entonces, este intervalo sí funciona. Check. Ponen como un check ahí, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Tin. Y listo. Entonces, lo pueden acomodar de esta manera. Ahora, prueben con otro valor, pero ahora no de ese intervalo. Prueben con algún valor que se encuentre entre 1 y 2. Mi recomendación es, si no tienen el valor 0, pruebe con 0. ¿Ok? Entonces, ahora tomamos un x sub 2 igual 0. No entendí por qué 0. ¿Por qué 0? Ah, porque es un Ah, valor que está entre -1 y 2. tenemos que probar con uno que esté entre -1 y 2. Sí, tienen que estar probando en los valores que están entre menos infinito y -1, entre -1 y 2, y entre 2 hacia infinito. ¿Por qué? Porque esos Ah, son ok, los puntos críticos que yo encontré. ok. Entonces, ahora sustituyan en la x tal cual. 0 al cuadrado menos el x, que es 0, menos 2, mayor que 0. Eso se cumple. Falso, ¿cierto? -2 no es mayor que 0. Correcto. Entonces, este intervalo no es solución. No es solución, no se cumple. Ahora elijan algún número que esté entre 2 y infinito. El 3. 4. El 3. ¿Sí? ¿Quién me habló? Sí, está bien. Ok, entonces otra vez sustituyamos tal cual, o sea, normal. 3 a la 2 menos 3 menos 2 mayor que 0. Eso va a ser 9 menos 3 menos 2 mayor que 0, si se cumple, ¿cierto? Se cumple. Sí. Sí, Entonces, se está diciendo que en esos intervalos sí me funciona. Ahora, ya tengo que x de menos infinito a -1 funciona. Pero sé que de -1 a 2 no funciona. Y sé que de 2 a infinito funciona. Entonces, de la respuesta. X va a pertenecer. sería igual que en el ejercicio anterior. Bueno, es el mismo, ¿verdad? Habría que unirlos No. entonces. No. Bueno, sí y no.
Ejemplo, aquí tengo donde están los check, lo pongo de menos infinito a menos 1, abierto, unido, de 2 a infinito. Y se acabó. Esa es la respuesta. Lo 1 porque no hay nada. Aquí no me funcionó. Aquí estos intervalos no me funcionó, entonces pues ajá, ¿verdad? No me sirvió. Por eso, o sea, se unen nada más y ya. Sí, y se unen y listo, se ¿Y por acabó. qué me dijo que no entonces? Ah, porque pensé que me ibas a decir Delhi. Ah, no, no, no. En este caso, esa sería la tablita. Se acabó, esa sería la solución. Siento que entonces sí sería como más rápido de De hecho, solucionar sí, está viendo que esto es como el más fácil. problema. Sí, Pero como más rápido me parece. depende, porque imagínense que no es esto y es una de grado 3 y le salieron, no sé, 5 puntos críticos. Tienen que hacer para cada punto crítico, ¿verdad? Bueno, pero la verdad es que yo siento que eso ya es personal, como les dije. En lo particular a mí me gusta más la otra, pero pues esta también es una vía confiable. Entonces cualquiera de las dos opciones pueden funcionar, por casos Profe, o por valores, ¿sí? y por ejemplo, si en ese punto crítico -1 hubiera escogido -5 y no me da, tengo que buscar otro número que sí me dé. Por No, ejemplo, que no. no. Si no te da, significa que no funciona y listo. Ah, ok, ok, ok. Uh-huh. O sea, tienes que agarrar cualquier valor, no importa cuál, obviamente, excepto los puntos críticos, porque son intervalos estrictos, es decir, menor es estricto, no se agarra el -1. Entonces, sí funciona. Si no te da en cualquier valor que tú elegiste, entonces no funciona. Y listo. ¿Ok? Ok. Ok, entonces listo, se acabó. Ese es el ejercicio de las dos formas diferentes. Ahora, este ejercicio de acá tiene una particularidad importante. Por eso es que yo no lo quise hacer de la otra manera, porque quiero que lo vean de esta forma. X menos 1 a la 2 más 3 mayor que 0 es lo mismo que decir X menos 1 a la 2 más 3 menos 3 mayor que 0, ¿verdad? Menos 3. Eso implica que esto se vuelve 0 porque son opuestos y me va a quedar X menos 1 a la 2 mayor que menos 3. Y esto va a ser siempre cierto. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué es siempre cierto? Porque está elevado al cuadrado. Y este es un número negativo. Y yo sé que si X es igual a menos 3 menos 1 es menos 4 y elevado al cuadrado es positivo. Si yo sé que X es igual a un número positivo, o sea, no sé, 3 menos 1 es igual a 2, entonces 2 positivo. En dado caso, mi X no es ni un número positivo ni un número negativo, sino que X es igual a 0, 0 menos 1 es lo mismo que decir menos 1 a la 2. O sea que es un positivo. Como ven, este al cuadrado siempre va a ser positivo para cualquier número real. ¿Por qué? Siempre va a ser mayor que menos 3. No importa cuál número real escoja, siempre va a ser mayor que menos 3. Entonces la respuesta va a ser todas las X que pertenecen a R. No importa cuál X. Y listo, esa sería la respuesta. Y ya, se acabó el ejercicio. Ojalá todos fueran así. Ok, eso es muy importante. Si no fuera un X más 3, o sea, ejemplo que fuera un X menos 3, esto ya no funciona. Porque entonces tendría un X menos 1 a la 2 mayor que 3 positivo y entonces ahí sí tengo que analizar cuándo va a pasar. ¿Lo ven? Yo no puedo decidir cuándo ese positivo va a ser mayor que este positivo. En cambio, en este sí, porque siempre un número elevado al cuadrado, no importa cuál, va a ser mayor que un negativo. ¿Ok?
Profe, pero ¿por qué, digamos, en este caso empezamos a pasar hacia la derecha? Si usted ha dicho que en las cuadráticas no, o sea, se queda siempre igualado a cero. No entendí eso. Ok, yo dije, siempre busquen de esta forma, ¿cierto? Yo dije sí, haga esto. Pero ¿por qué yo elegí esto? Porque cada inecuación cuadrática tiene su particularidad. Va a haber ecuaciones cuadráticas donde esto tal vez sea una vía larga. O sea, si yo pongo esto mayor que cero, me va a funcionar. Eso no pasa nada. Yo desarrollo esa fórmula notable, sumo términos semejantes, hago los valores o hago los casos y listo. Y se van a dar cuenta que van a llegar a esta respuesta de acá. ¿Ok? Yo elegí de esta manera. ¿Por qué? Porque yo sé que eso está elevado al cuadrado y este es un número negativo. Entonces no necesito nada más que decir hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque cualquier número al cuadrado siempre va a ser mayor que un negativo por propiedades de potencia. Por eso es que yo hice este ejercicio de esa manera. ¿Ok? Sí, Ok, ¿no? sí. Ok. Probablemente siento que lo que me costaría es como identificar cuándo puedo hacer eso. Pero Ok, ahorita sí lo entiendo. ok. Es importante. Si ustedes tienen un número al cuadrado, no me importa quién, al cuadrado, y este es mayor que un negativo, no sé, menos 2, menos 1, menos 3, menos 100, esto siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Solamente si él está solito, ¿verdad? Si lo tienen junto a otro, puede ser que no. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ok, listo. Ya. Pensamos de las cuadráticas. Ahora, las polinomiales. Las polinomiales son las que van a involucrar de grado mayor o igual que 3, como les había mencionado. No son lineales, no son cuadráticas, son polinomiales. Entonces, este es un ejemplo de ella. Ahora, esta inecuación se va a manipular de cierta forma. Va a ser para obtener un polinomio comparado con cero. Es decir, se factoriza para nosotros poder llegar a una cuadrática o a una lineal para ya trabajar como hemos trabajado normal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? División sintética. ¿Para qué? Para bajarle el grado. ¿Lo ven? Aquí lo que hice fue aplique división sintética, bájele el grado y listo. Porque me dio un residuo cero. Eso quiere decir que va a ser menos x a la 2, ese 0 no lo escribo, menos 16. Y ese 3 es positivo, es decir, que es un factor de la forma x menos c, sea así. Entonces, apliqué división sintética y ahora sí, aplicó división sintética, le quedó lo que les estaba diciendo, x menos 3, menos x a la 2 menos 16 mayor que 0, se mantiene tal cual. Y ahora haga la tablita de valores y encuentre los valores críticos. Entonces, igualan esto a 0, igualan esto a 0 y vean qué valores críticos hay. ¿Ok? Sí. Hello. Sí, no. ¿Puede A ver, repetir, por sí, favor? creo que sí, creo. Ok, aquí este es el ejercicio que me dan. Ahora aquí yo apliqué división sintética. Aquí lo que hice fue sacar un negativo. ¿Lo ven? Saqué un negativo. Y ahora, para hacer esa tablita que está ahí, ustedes tienen que hacer lo que hicimos en este ejercicio que pasó.
Es decir, iguale a 0 y saque los puntos críticos. ¿Sí? ¿Sí, no? O sea, si yo saco los puntos críticos, simplemente es igual a 0. O sea, menos x. Pero ¿para qué sacó el negativo? ¿Para qué? Porque yo quise. Ok, X a digamos, la 2 más 16 igual 0. no es necesario entonces. No es necesario, simplemente yo lo hice para trabajar de una forma más directa cuando iguale a 0 y que los puntos críticos sea más sencillo, por así decirlo. Ok. Entonces, ahora sí. Ok, igual eso a 0. Entonces, si yo igualo esto, me va a quedar que base del punto crítico x igual 3, un 3 positivo, pero cuando yo igualo x a la 2 más 16 igual 0, eso no me va a pertenecer al conjunto de los números reales. ¿Por qué? Vean, x a la 2 más 16 igual 0 va a decir lo mismo que x a la 2 menos 16. Mira tú. X tengo que sacarle la raíz cuadrada y eso va a ser más o menos la raíz cuadrada de menos 16. Pero yo les dije, si yo tengo una raíz cuadrada y un negativo adentro, eso no pertenece al conjunto de los números reales, sino al conjunto de los números que ustedes no conocen. Entonces, automáticamente sé que mis X no pertenecen al conjunto de los números reales. Es decir, que de acá no encontré ningún punto crítico. Y de aquí sí, encontré el X igual 3. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué es que sacaste ese negativo? Por eso. Porque yo sabía que no iba a encontrar ningún X que me perteneciera a los reales. Pero ¿y si yo no sé? Igual vas a llegar a eso. Menos X menos 16. O sea, menos X a la 2 menos 16 igual 0. Entonces vas a quedar menos X a la 2 igual 16. Luego ese negativo lo necesitas quitar. Entonces va a quedar X a la 2 menos 16. Y luego te va a quedar X igual a más o menos la raíz. Y tú sabes que si tienes un negativo dentro de la raíz cuadrada, eso no pertenece a los reales. Igual sí, al final iba a ser lo mismo en realidad. Pues sí. Entonces, como ustedes no encontraron ningún punto crítico ahí, solo encontraron el 3, pues trabajan con el 3 y ya. De menos infinito a 3 y de 3 a infinito. Y ¿Me ahora, puede devolver lo que acaba de borrar un toque? Perdón. ok, eso. Chiquillos, Bueno, no las anotaciones que había hecho de arriba. no sé, ya no me acuerdo qué le había puesto. Ya. Listo, gracias. Ya puedo borrar. Ya, espera, Sí. estoy. Ahí está. Ok, bueno, realmente yo no quiero que escriban todo esto, ¿verdad? Porque de por sí yo se los voy a dejar apuntado, pero bueno. Ok, ahora sí, hago la tablita de valores como les dije. Entonces de menos infinito a 3 a infinito y simplemente elija cualquier valor y sustituya. En este caso yo les traje otra. X menos 3, menos X menos 2 y todo. O sea, estos dos solitos y todo junto. O sea, así, separados y luego todo junto. ¿Lo ven? Y ahora sí, sustituya en ellos. Ve a ver qué funciona. O sea, ¿qué valor me va a dar? Si negativo o positivo. No sé si me va a entender. ¿Me voy a entender? No, la verdad no entendí. Ok, tengo un X, agarren un X que pertenezca al intervalo de menos infinito a 3.
Miren que este punto que está acá, este punto que ustedes ven aquí, ¿saben por qué es? -3 es 3 cerrado, porque Está, es mayor o igual. exactamente. Si hay un puntito es porque es mayor o igual. O sea, menor o igual, mayor o igual, no importa qué, pero es igual. Y en el otro no había puntito porque era mayor estricto o menor estricto. Muy buena respuesta, compañero. Ok, ahora elijan un valor de ellos. X menos 3, ejemplo, no sé, menos 5. Menos 5 menos 3, -8. exactamente. Es negativo, ¿cierto? Ahora, otro negativo, no sé, 1. O sea, elijamos un 1 que igual pertenece de menos infinito a 1. 1 menos 3, -2. siempre van a ser negativos. Entonces pongo negativo. Y listo. Ahora hagámoslo con 1 de 3 a infinito con el x menos 3. Cualquier valor, el que quieran, que esté de 3 hacia infinito. 4. ¿Cuál? El 4. El 4. Entonces va a ser x menos 3. Y entonces elijo el x igual 4. 4 menos 3, 1. Es valor positivo, ¿cierto? Y ahí sigo y sigo y sigo. Y voy a ver que solo me van a quedar valores positivos. ¿Lo ven? Entonces, como me quedan solo valores positivos, pongo un más. Lo mismo hago con el otro factor. Menos x a la 2 menos 16. Elija cualquier número y sustitúyelo en la x. Voy a elegir un 1. Entonces va a ser menos 1 a la 2 menos 16. Eso va a ser seguir siendo 1 menos 17. Es un signo negativo. ¿Lo ven? Porque ustedes sustituyen en la x. El negativo está afuera, ¿verdad? Eso es muy importante. Por eso ven que yo dejé este negativo aquí. Para que no se confundan y vean que ese negativo no es parte de la x. El negativo es parte del procedimiento, no de la x en sí. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando yo sustituyo ahora con un valor positivo, igual me va a seguir dando negativo. Entonces pongo negativo. Y ahora sí, pongo la final, o sea, a lo que llegué, a mi factorización final. Agarro cada factor y lo analizo por separado. Aquí. Y luego ponga todo junto, pero ya no lo tiene que analizar por separado, sino que hace esto. Negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Eso quiere decir que solamente para que sea mayor o igual que 0, busco dónde está el positivo. El positivo solo está de menos infinito a 3. Y esa es mi respuesta. ¿Lo vieron? Sí. Profe, ¿puede repetir lo que acaba de multiplicar? Tipo Ok. Bueno, eso último. Ejemplo. ¿Qué pasa? Digamos que este ejercicio de acá no se resuelve con 2 factores, sino con 3. Ejemplo, x menos 2, x más 3 y x más 5. Entonces, analizan cada uno por separado con el intervalo que hayan dado. Si solo les dio un punto crítico, pues solo con 2, ¿verdad? Si les dio, qué sé yo, 3 puntos críticos, entonces ahí sí tienen que ser con más. Ahora sí, digamos que este x menos 2, este x más 3 y este x más 5 les dio así. Entonces, menos infinito, 3 e infinito. Este le dio negativo y negativo, este le dio positivo y negativo, y este le dio negativo y positivo. Ahora, este de acá, póngalo así como está, todito. Le vamos a llamar P. Ponga P todito, ahí. Y ahora sí,
multiplique negativo por positivo, negativo. Y negativo por negativo, positivo. Negativo por negativo, positivo. Positivo por positivo, positivo. Y yo qué sé, que me pedían que P fuera mayor que 0. Entonces significa que va a ser todo. X va a pertenecer a R. ¿Por qué? Porque en todo es positivo. ¿Lo ven? Entonces, Y si fuera al revés, tipo me piden que sea P menor a 0, entonces nada, o sea, ninguno es verdad. exacto, ninguno es verdadero. Y listo. En este caso me piden que sea mayor o igual que 0. Entonces por eso es que dejo el intervalo cerrado. Si me pidieran que fuera menor o igual que 0, entonces elijo este intervalo de acá. Y listo. Siempre van a multiplicar hacia abajo. Solo multipliquen los signos. Negativo. Negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Negativo por positivo y luego por negativo, positivo. ¿Ok? Solo multiplican los signos y depende del signo, ve a ver qué le piden y dé la respuesta. Y listo, se acabó Y el ejercicio. la única diferencia, digamos, si en vez de darme, digamos, en este caso igual o mayor, si solo me pidieran mayor, lo único que cambiaría es que el 3 tendría abierto, ¿verdad? Exactamente. Y ya no estuviera Ok. este puntito de acá. Ok, ok. ¿Lo ven? Sí, me di a entender. ¿Me di a entender? Sí, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a, ya casi terminamos, ya ahorita. Ahora, estos son algunos ejemplos que les traía, los pueden resolver. Este ejemplo es el que ya vimos, o sea, es el que ya resolvimos por división sintética. Quedan esos dos ejemplos para que ustedes lo saben. Igual si tienen una duda me preguntan. Ahora están las inecuaciones racionales. Las inecuaciones racionales se manipula la inecuación para tener una expresión algebraica comparada con 0, donde se va a factorizar el numerador y el denominador y se procede a hacer la misma tablita de valores que ya hemos utilizado y listo. Lo único que hacemos es, vea que en este caso ustedes tienen en el denominador de acá una cuadrática, ¿lo ven? Y en este una lineal. Sí. Ajá. El Sí. primer paso es factorice el numerador, así como el denominador de cada fracción. Entonces, el numerador, pues, ya está. El denominador, factorizo ellos. Factorizo, qué sé yo, por inspección y factorizo el menos 4x por factor común y ya. Hice el primer paso, factorizar. Segundo paso, identifico las restricciones y manipulo la inecuación para comparar con 0. Como lo hicimos en las ecuaciones racionales. Vea, menos 4x más 12 igual a 0. Y el valor que le dé x es la restricción. Es decir, que x tiene que ser diferente de ese valor. Vamos a ponerle m. X tiene que ser diferente de ese valor. Hagan lo mismo con el x a la 2 menos 4x más 3. Busquen ese valor que les dé 0, que en este caso digamos que es n. Entonces x tiene que ser diferente de y. Y listo. Ya identificaron las restricciones, ya hicieron parte del paso 2. Ahora, ¿qué hago? Manipulo la inecuación para compararla con 0. La comparo con 0, aplico los métodos de factorización que yo ya me sé y realizo la tabla de signos. Y se acabó. Es decir, que es lo mismo que trabajar con cuadráticas, lineales o polinomiales, solamente que ahora en fracción. Pero se aplican los mismos procedimientos. Así como en inecuaciones, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que buscamos las restricciones y entonces después de buscar las restricciones resolvíamos el ejercicio. En Sí. este, ajá.
En este caso, yo tengo que buscar, primero factorizo lo que pueda factorizar, luego, ok, busco las restricciones, ya de que encontré las restricciones, entonces sí, identifico, no, después de que las identifica, perdón, manipulo la inecuación para compararla con cero. ¿Y qué es lo que me dice esto de compararla con cero? Ok, tengo ya factorizado eso. Entonces, simplemente lo igualo a cero o hago los posibles casos que hice. Es decir, no sé, ¿cuánto daba este ejercicio? Espérense, yo creo que lo tenía apuntado por acá. La factorización de esto. Así, esto me iba a quedar, este ejercicio de acá, ya factorizado, les va a quedar 13x menos 1 sobre 2x menos 1 y x menos 3 mayor que 0, ¿verdad? Después de hacer toda la factorización. Y ahora sí, haga la tablita de valores que usted ya conoce. Lo primero que tiene que hacer es encontrar los puntos críticos que ustedes ya saben cómo encontrarlos. Es igualar a 0, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Lo acabamos de ver hace poquito. Sí, profe. Sí, pero Ajá. todavía lo estamos procesando. Ok, igualan a 0 el numerador, igualan a 0 el denominador y los puntos críticos que le den, haga la tablita, la que usted ya conoce. No sé, digamos que le dio m, n, de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Y puede hacer lo mismo que yo le dije, encuentre un valor entre ellos dos o analice por separado y ya. Entonces, qué sé yo, que aquí encontraron el valor m menos 1 y les dio que sí daba. Y que aquí encontraron un valor que sí daba y aquí no. Entonces ya solamente dan la respuesta de estos dos intervalos y listo, se acabó. Es como trabajar con cuadráticas como las anteriores, la única diferencia es que ahora es una fracción, entonces igualo a 0 las dos y listo. Y saco los puntos críticos del numerador y del denominador y ya. Esos serían como los pasos a seguir, o sea, no es nada nuevo. ¿Ok? Sí. De acuerdo. Si lo quieren hacer, la respuesta a este ejercicio va a ser las x que pertenecen al intervalo abierto de 1 sobre 13 hasta 1, unión de 3 hacia infinito. Ya saben que abierto porque esto es estricto, no hay nada igual. Esa va a ser la respuesta a la que van a llegar. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta era una actividad, pero ya nos pasamos de tiempo, entonces déjenla ahí, no pasa nada, lo vemos la próxima clase. Y por supuesto, agradecerles por la sesión de hoy, la frasecita de siempre, no todos los lectores son líderes, pero todos los lectores se convierten en líderes, para que lo tengan en cuenta. Y muchas gracias por la sesión de hoy, recuerden el quiz que les dejé ahí,